Creo que sí, iniciamos precisamente en 2017 con una marcha que protesta en contra de Trump. 2018 habla un poco más del Me Too, promueve un poco más el voto hacia las mujeres, promueve la participación de las mujeres. Y ahora en 2019 se ve opacada por una serie de cuestiones antisemitistas, de racismo, por parte de las organizadoras. Human Rights Campaign, una organización bastante fuerte, se decide que no va a participar en esta marcha. ¿Ustedes creen que realmente se está desvirtuando el objetivo de esta marcha? Mira, yo creo que hay que recordar cuando esta marcha se inicia, fue como un catalizador. No solamente por el hecho de que Donald Trump fue electo, sino por el hecho de que Hillary Clinton no fue electa. Porque había muchísimas esperanzas que Hillary Clinton iba a ser la primera presidenta de los Estados Unidos. Entonces, esta marcha de una forma u otra reflejó en ese momento esa necesidad de protestar por el hecho de que no ha habido una mujer presidenta de los Estados Unidos y que el presidente Donald Trump, o lo que se sabía del presidente Donald Trump, era netamente un personaje que en todo el sentido de la palabra estaría en contra de cualquier políticas públicas que podría promover los intereses y la igualdad de género. Entonces yo creo que hay que ver ese 2017 en ese contexto. Entonces estamos viendo el 2019 en donde sí hubo menos personas participando, en parte por esta división que ha habido, porque algunas de las organizadoras se vincula con un líder que es antisemita, un líder afroamericano antisemita, que en cierta forma ha habido numerosos reportajes sobre eso, sin reconocer que también a través de estos últimos 2 años el tema de la mujer ha sido constante. Ahora con un enfoque, como tú lo comentaste muy bien, de asegurar que en las siguientes elecciones las mujeres salieran a votar. Y lo vimos en las elecciones intermedias que hubo en Estados Unidos, en donde un número histórico de mujeres fueron electas y mujeres de una diversidad que nunca se había visto en Estados Unidos, musulmanas, hispanas, mujeres que han sido veteranas de guerra. Entonces, sí podríamos decir, tal vez esta marcha no es tan representativo, pero sí no hay que disminuir el éxito que ha tenido este esfuerzo a través de los últimos 2 años. Tal vez la marcha no, pero el ideal y la necesidad y la importancia de las que las mujeres salgan a votar, ahí sigue creo que muy vivo. Estoy totalmente de acuerdo con Ana María, porque además esta marcha nos permite volver a dialogar, volver a debatir sobre movimientos sociales, sobre lucha feminista, sobre libertad, sobre derechos civiles, sobre la posibilidad de hablarle a la oposición institucional, ¿no, claro, Ana María? Que la oposición que tiene diputados, que tiene legisladores, que tiene alcaldes, la posibilidad de hablarle de frente al poder. Entonces, el hecho de que la marcha ya no tenga un objetivo uniforme, unívoco, y que todas las mujeres estén juntas gritando al unísono, aquí estamos, me parece triste, pero me parece menor frente a lo que ha tenido, el impacto que ha tenido esta manifestación. Incluso además, un día después de que los otros organizan la marcha Provida, ¿no? O sea, una marcha más organizada por el status quo, por el poder mismo. Pues ahí estuvo el vicepresidente, ¿no? Claro, sí. Entonces, también la importancia de esta marcha es que al ver estas imágenes, en cierta forma tal vez se pudiera interpretar que es una marcha anti-Trump. Y netamente, sí, en este momento en particular, por lo que ha sucedido en estas últimas semanas, pues se interpreta como una marcha anti-Trump y el presidente Donald Trump, de hecho hay que decirle al auditorio, pues no se pudo aguantar las ganas de salir a hacer una declaración a nivel nacional. Sí. Casi al mismo tiempo en donde estaban hablando las compañeras en el momento de la marcha. O sea, él sale a dar una declaración porque no aguanta que le quiten el reflector, especialmente mujeres. Sí, entonces, claro, también hay que interpretar un poco las declaraciones que él dio hace menos de 1 hora sobre el hecho de que sigue sin funcionar el gobierno, sigue cerrado el gobierno de los Estados Unidos. Sí, moviendo además la agenda, ¿no? O sea, lo de las mujeres no me importa, estamos ahorita hablando de la migración y de lo peligroso cerrado, que son los migrantes y que México no apoya, y entonces trató de mover la agenda. Entonces, yo creo que el que se lleve a cabo la marcha nos permite a todas volver, como comentaste muy bien, a estar hablando sobre estos temas.
temas que en muchos sentidos podría haber una diversidad de opiniones y sigue este esfuerzo de tratar de identificar cuáles son los objetivos, o sea, cuáles son aquellos temas que se identifican la mayoría de las mujeres. Y no sé, tú tendrás tu lista, yo tengo mi lista, pero yo creo que el de los principales y ellas tienen 15. Sí, ellas tienen 15, pero siempre surge hay diferencias porque sí es importante identificar estos temas que sin importar en qué parte estés del espectro político, ya sea de la derecha o la izquierda, sí hay unos temas centrales que tienen que ver con la igualdad, la violencia, igualdad laboral, y son esos temas que hay que luchar y hay que hay que presionar en esos temas, ¿no? Sí. Y sobre todo también el acoso. Este año también hacíamos mucha presencia. El 2018 se vio marcada por pues la doctora Blasey Ford, esta doctora en psicología que hace declaraciones de violencia sexual en contra del juez Brett Kavanaugh, que ahora es juez de la Suprema Corte de Justicia, el nominado por parte del inquilino de la Casa Blanca, que por cierto tiene 20 acusaciones en su contra por parte de mujeres. Creo que esta es una parte fundamental de esta marcha, el movimiento Me Too, el movimiento de Time's Up. Creo que habla muy fuerte de la unión por parte de las mujeres y que es meramente política, como lo estamos viendo. Es una marcha meramente política, sale un día después de Trump. Hoy lo veíamos precisamente, hoy nos lo comentabas perfectamente, Ana María, que es una marcha anti-Trump. Se está buscando el impeachment de Trump, porque aparte se da también justo en estos 29, en el día número 29 del cierre parcial de gobierno. Sí. Entonces, ¿sabes qué? A mí me tocó vivir muy de cerca el impeachment de Bill Clinton, o sea que, porque yo trabajaba en la Casa Blanca y ya estaba en el Pentágono cuando ya se estaba decidiendo el futuro del presidente. Y lo que es interesante, y lo vimos particularmente en el 2018, es que hubo como una revisión histórica de lo que hizo Bill Clinton y un cierto cuestionamiento de esta relación que tuvo con Mónica Lewinsky que pudo resultar casi en que lo destituyeran como presidente, y cuestionamiento de mujeres y que potencialmente pueden ser candidatas a la presidencia sobre ese comportamiento de Bill Clinton que no se hizo en ese momento. Y es cierto, cuando sucede toda esta crisis en la Casa Blanca porque él miente sobre su relación con una interna, con Mónica Lewinsky, no hubo este cuestionamiento de que, oye, Bill, a ver, presidente, neta, o sea, el presidente de los Estados Unidos tener una relación sexual con una interna en la Casa Blanca, más allá del escándalo y el problema con su esposa, que la primera dama Hillary Clinton, que después fue candidata a la presidencia, pero más allá de eso es un cuestionamiento, a ver, eso era incorrecto, eso era un abuso de autoridad, que ahora a través ya 20 años después, sí se está empezando a cuestionar. Y yo creo que eso es importante. Qué interesante lo que estás diciendo ahorita, Ana María, porque fíjate cómo en ese momento se generó un problema nacional por la relación que había tenido Bill Clinton, y ahora me parece que, aunque es verdad que se está cuestionando eso, en ese momento era una autoridad cometiendo un acto cuestionable y criticable, y en este momento creo que es una visión completa, más que un acto sexual en Casa Blanca. Ahora es una visión misógina, misógina de Trump, pero no solamente de Trump. Por eso cuando salen a decir es una marcha anti-Trump, yo añadiría, es que es una marcha anti la visión Trump. Sí, ahí hay una división fuerte entre esta visión, decía Manuel Castells, que en realidad esta lucha, y yo estoy totalmente de acuerdo, es entre una visión de mujeres de suburbios, o sea, mujeres suburbanas con educación universitaria, frente a la visión de los hombres de zonas rurales de Estados Unidos sin educación. O sea, no es tanto hombres contra mujeres, sino es esta visión de suburbios contra esta visión rural, que además le da tanta fuerza a un concepto de política y de gobierno que llevó a Trump al poder. Eso es importante aclararlo, porque eso explica por qué hubo tantas mujeres que votaron por Donald Trump, sabiendo quién era Donald Trump, la forma de pensar y probablemente el tipo de políticas públicas que estaría promoviendo como presidente. Por eso es tan importante ahora sí el voto de las mujeres para el siguiente proceso electoral, porque lo que se estaría buscando es que definieran de una forma u otra
quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, ya sea un hombre, una mujer, demócrata o republicano, pero que se escuchen estas voces de estos temas que son fundamentales para pensar en la igualdad de género. Ahora, quiero hacer un comentario muy rápido, porque lo que me parece interesante en México es que ha habido avances que tal vez no se presume. Sigue habiendo muchos problemas, particularmente en el tema de la violencia contra la mujer, que es uno de los países en donde más violencia se ejercen contra las mujeres. Pero cuando uno lo ve qué pasó en el Congreso, qué pasó en la Cámara de Diputados y en el Senado, estamos casi hablando de igualdad de género a un 50%, que solamente pudo suceder porque tuvo que haber una reforma constitucional que empujó a los partidos políticos a poner como candidatas de la misma forma que ponían candidatos. No hay país, México está al frente de este tipo de políticas públicas, porque siempre se ha cuestionado si tienes que tener literalmente cambiar la Constitución o tienes una política más donde vas a poner objetivos o cuotas que siempre molestan. Movimientos, ¿no? Que empujen, sí. Como es el caso de Estados Unidos. Claro. Yo quiero aprovechar que estoy aquí con Ana María, que es la experta, para hacerle ahora yo una pregunta. Yo quiero, a ver, Ana María, ahorita que traes esto a colación, aquí en México, justamente la paridad de género en los espacios legislativos, no solamente nacional, sino en muchos estados, fueron impulsados por normas. O sea, los partidos políticos fueron obligados a promover a las mujeres. Y le trataron de dar la vuelta, Y le trataron de dar la vuelta con suplentes, pero luego también los obligaron. Las Juanitas. O sea, fue un proceso gradual, porque... Bueno, pero ahora así está. Y en Estados Unidos... ahora tienen 118 representantes de más de 430, no tienen esta igualdad, pero al mismo tiempo estas mujeres que llegan con una visión que quizá no, con la que quizá no llegan las mujeres de acá. A ver, ¿qué opinas de eso? Es que sí es interesante este debate, porque aunque tengas normas en donde empujas e impulsas la igualdad de género en una empresa o en una cámara legislativa, siempre está esta interrogante si estas mujeres van a promover estas políticas de género, ¿sí? De igualdad de género. Y muchas veces dicen, no, pues llegaron X número de mujeres, pero no promueven la equidad de género. Podría yo decir o valores de igualdad, tolerancia, libertad. Y llegan hasta con ciertas divisiones, hasta ciertos temas que tienen que ver con políticas sociales. Por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la maternidad, el tema de si se debe de imponer. Imagínense que en México se impusiera, y todos yo creo que aplaudiríamos, pues se tiene que pagar a las mujeres igual que a los hombres, ¿sí? Que fuera eso una norma. Sí. Pero sí es un tema muy interesante, porque el debate es si con tener mujeres al frente como líderes es suficiente o tiene que ser cierto tipo de ¿Y crees que estamos empujando nosotros una visión como la que se está empujando con la marcha en Estados Unidos? Porque ahí se está empujando una visión completa, no solamente de derechos, de la lucha feminista, sino una visión de tolerancia, de democracia, de derechos civiles, ¿no? Sí. No sé si aquí y ahí va a haber ese cuestionamiento. Por ejemplo, tenemos la primera secretaria de Gobernación. Olga Sánchez Cordero, la primera secretaria de Gobernación, que en su momento era la secretaría más importante del Estado. Ya no lo es. ¿Sí me entienden lo importante de lo que estoy? Ya la Secretaría de Gobernación, ya todavía estamos tratando de ver cómo se define eso. Ya hemos tenido secretarias de Relaciones Exteriores, ya hemos tenido procuradoras. Entonces ya ha habido mujeres en México que han ejercido los cargos más importantes en la Secretaría. Lo que nos falta sería una mujer en la presidencia. Entonces nos preguntamos, ¿las mujeres en México están mejor porque tenemos más mujeres participando? Esa es la interrogante. O necesitamos hacer una marcha. Creo que más bien necesitaríamos hablar de una agenda de las mujeres. Sí. Y es una agenda donde va a haber muchos desacuerdos, yo creo. A lo mejor va a haber unos 3 o 4 temas fundamentales, pero uno de los temas que crea mucha controversia en Estados Unidos, crea controversia aquí en México, por ejemplo, es el tema del aborto. Sí. Ese es uno de la salud reproductiva. De la salud reproductiva. Y luego, pero además dividido sí, claro, pero además muchas mujeres ayer participaron en la marcha en contra de la posibilidad de que las mujeres elijan si va a haber abortos legales en Estados Unidos o no, o va a continuar viendo abortos legales protegidos literalmente por interpretaciones constitucionales. Entonces, es importante, también es muy interesante tu comentario, porque en México no ha habido este tipo de marchas.
ustedes pueden recordar que haya habido una marcha masiva de 100,000 mujeres saliendo a exigir la reducción de la violencia. Por la violencia en la que no dejaban participar a los hombres. Sí. Esa fue por violencia y acoso, ¿no? Fue por un feminicidio que ocurrió, creo que fue una chava de la UNAM. Sí. Que apareció colgada del teléfono y que no sabían si el novio la había asesinado o se había ella suicidado. Pero no hay ese tipo, ese tipo de expresiones. Razón. ¿Sí? Y creo que en México lo que nos une a todas, pero a todas, es el tema de la violencia. Totalmente. Sí. El tema de la violencia contra la mujer, ya sea violencia por parte de desconocidos o violencia, que es lo más trágico que hay en este país, en que pues, de cada 3 mujeres, 2 sufren un tipo de violencia física o psicológica. Entonces, ese yo creo que es el tema que nos une a todas y en donde, aunque se habla, hay políticas públicas, hay programas. La verdad es que no se ha reducido. Podríamos argumentar que ha incrementado la violencia contra las mujeres. En ese sentido va a ser muy interesante lo que pasa en la Ciudad de México. Hace rato mencionaste a la secretaria de Gobernación, nuestra primera secretaria de Gobernación, ahora nuestra primera jefa de gobierno electa de la progresía. Sí. Vamos a ver cómo enfrenta el tema de la violencia y el acoso en la Ciudad de México, que fue además una bandera de gobiernos de la Ciudad de México anteriores, presididos por hombres, pero había sido una bandera. Sí, ahí te va una pregunta para ti que a mí me parece, mira, porque una de las críticas que se le ha hecho al presidente Andrés Manuel López Obrador es que no tiene al frente o no hay mucha claridad de cuál es su política en cuestiones de género. Pero también uno voltea y ve que su gabinete, pues casi la mitad son mujeres. O sea, el número de mujeres que tiene en su gabinete, incluyendo la primera secretaria de Gobernación, pues también no es un mensaje que se podría interpretar como una prioridad. Entonces, ese es un tema que me parece, porque cuando uno ve, por ejemplo, a Macron o bueno, menos a Trudeau de Canadá, que él no hay discurso en donde en donde participe, que no habla sobre el tema de las mujeres, incluyendo en sus viajes internacionales. O sea, claramente la bandera de igualdad de género está al frente y se le identifica inmediatamente. Al presidente Andrés Manuel no. Pero también hay que decir, él, cuando uno ve su gabinete, la presencia femenina está ahí. La presencia de las mujeres en su gabinete, habría que ver cómo son los nombramientos de subsecretarias, pero claramente es abrumadoramente mucho más que otros gobiernos o otras administraciones. Entonces yo no sé qué les parece eso a ustedes, ¿no? Bueno, y además son mujeres que la mayoría se lo han ganado a pulso. Sí, claro. O sea, allí no es un asunto de vamos a buscar por debajo de las piedras. No, son mujeres que se lo han ganado a pulso. Y pienso también en que ese fenómeno se repite en la Ciudad de México, ¿sabes en dónde? Yo perdón que traiga a colación siempre la Ciudad de México, pero en las alcaldías, gran parte de las secretarías de seguridad ahora, por primera vez en la historia, están presididas por mujeres. Y no tiene que ver con un asunto de paridad de género, sino con que ellas están involucradas con ese tema y llegaron allí. Entonces, las grandes feministas dicen precisamente que donde se toman las decisiones siempre tiene que haber alguna mujer, ¿no? Debe de haber. Como para tener una visión diferente sobre lo que se está haciendo y una perspectiva de género que no siempre se tiene. Hasta ahora no hemos visto perspectiva de género, por ejemplo, en el tema, en donde se podría ver muy claramente es en el tema del trabajo. Claro, con Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo. Ahí es muy fácil de ver una perspectiva de género con los programas sociales. Y no ha habido, no ha estado al frente, ¿sí? Y luego otro vacío muy importante que hay que subrayarlo es que no hay gobernadoras. Con la trágica, pero fíjate, con la trágica muerte de la gobernadora de Puebla, y ahora que está la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y ahora está Claudia Sheinbaum. O sea, sí hay que decirlo. O sea, en ese aspecto donde ha habido una una falla, yo creo, en términos de promover candidatas para que sean gobernadoras, que sean gobernadoras, creo que ahí es muy importante, porque a final de cuentas el liderazgo a nivel estatal, en cierta forma, es un liderazgo. La gobernadora tiene mucho más impacto en la vida diaria de las mujeres de su estado que, por ejemplo, el presidente.
Totalmente. Las presidentas municipales. Las presidentas municipales, que también el número es bastante, no es muy representativo lo que está pasando en las cámaras. Perdón que las interrumpa, pero se nos acaba el tiempo. Ya estábamos encarreradas. Conclusiones, Ibabel. Bueno, pues retomando el tema original, que era el de la marcha en Estados Unidos, en Washington, digo, qué alegría que siga, qué tristeza que empiecen a pelearse los liderazgos adentro de la marcha, pero al final no importa, porque finalmente es una voz que se levanta frente al poder, frente a una visión, más que frente al presidente, frente a una visión de hacer política que es excluyente. También hay que interpretar lo que está sucediendo con estas marchas que se han vuelto marchas anti-Trump. Y un llamado a que las mujeres salgan a votar. Y entonces por eso cuando vemos lo que está sucediendo y las imágenes que se vieron en televisión, pues era literal, nos vamos en contra de Trump. Y se entiende ante la coyuntura de lo que está sucediendo, porque si tú te vas en contra de Trump, hay más probabilidades de que pudiera salir electa una mujer presidenta, si no en los siguientes 2 años, en la siguiente década en Estados Unidos. Se está construyendo oposición institucional. Se está creándose.